Ana Patricia Bautista Medina. La muestra que voy a sustentar es sobre hortalizas del municipio de Serinza, vereda Novaré. El día de la toma de la muestra fue el día 8 de abril en este municipio. Su propietario es el señor Ramiro Rojas. La finca se llama El Recuerdo y está ubicada en el kilómetro 78 vía Tunja. Esta vereda queda ubicada en el municipio de Serinza, departamento de Boyacá. Las coordenadas son 5 grados 57 minutos 23 segundos, norte 72 grados 56 minutos 46 segundos. Altura sobre el nivel del mar, estamos a 2.750 metros sobre el nivel del mar. El clima está nublado, temperatura a 12 grados centígrados, cultivo actual, hortalizas, y la que le habla Ana Patricia Bautista Medina. La primera práctica tomamos los datos de esta muestra fue densidad aparente y densidad real, en los cuales podemos observar que la humedad gravimétrica está sobre el 29,21%. La densidad real está por real del pignómetro, porque fue otra muestra que tomamos, está en 0,12 grados, entonces 0,12%, y la densidad aparente del método de Terrón con parafina está en 1,6. Segundo informe fue sobre la textura. En él utilizamos el método de Vicarius, en el cual mi tipo de muestra fue tipo arcilloso, que el primer método que utilizamos fue, medimos 2 centímetros del agua sobre la mezcla, la mezclamos. Para ya la propiedad de la mezcla utilizamos el método en la mano, que fue el método que el profesor nos enseñó, que al palpear la muestra, si la tierra se deja manejable, nos puede dar una contextura que es brillosa, que la podemos detectar sobre la mano y se deja manejar. El tipo de cálculo que tomé fue sobre el triángulo de Vicarius, en el cual tomé los datos fueron los siguientes: 15 arenoso, que quiere decir el tacto, un tacto más o menos áspero, que es sobre que yo palpié sobre la tierra; limoso, un tacto suave; y arcilloso, que fue el que me detectó el brillo y la plasticidad, en la cual podemos demostrar sobre la muestra en la mano que el tipo de tierra se dejó trabajar y se veía brillante. El tipo de pH de esta muestra es de 7,5 en KCl al 1 molar, y en KCl al 0,01 por molar nos dio 7,53, y el pH en NaF nos dio 6,2. Nosotros hicimos el estudio con 3 muestras, con agua, con KCl y con suelo, y con agua, con KCl, con CaCl y con NaF. Mi tipo de promedio de cada muestra fue: en agua 7,2 concluimos, en suelo KCl 7,5 y KCl al 0,1 molar 7,4, y con NaF nos dio 6,1%. O sea, el tipo de suelo de mi muestra está en 7,4. O sea, lo que puede alterar es que no es un tipo de suelo bien ideal. El tipo de suelo de esta muestra, para hacer un tipo de suelo de hortaliza, debe estar en los estándares de 5,5 y 7 para hacer un tipo ideal. O sea, que a este tipo de suelo alcalino, ligeramente alcalino, o sea, que este tipo tiene bastante sal y le faltaría nutrientes para poder ser un pH de 7, que es neutro. A este tipo de suelo de pronto puede afectar por el calcio que tiene, puede afectar mucho, o por el magnesio. Y da una tonura al utilizarla por proceso de destilación, el tipo de color nos dio de titulación nos dio un tono azul, un tono rosadito, clarito. Práctica de acidez intercambiable. En él utilizamos los ácidos NaOH normal, volumen de NaOH en mililitros, peso en la muestra
que nos dio, en la primera fue al 0,1 normal, 0,2 normal, la muestra que pesamos fue de 10 gramos, lo que nos dio una acidez del 1,90 por 10 a la menos 4 en acidez, en aluminio 0, o sea, no tiene nada de aluminio, y en hidrógeno nos dio 1,90. Promedio total de la muestra, 1,92 por 10 a la menos 4. De intercambio de catiónico, en él podemos utilizar volumen gastado en la titulación, 12,3 en la primera muestra. En la segunda muestra de titulación, en blanco nos dio 0,5, que fue lo que utilizamos en una sola gota. Y en la capacidad de intercambio de la primera muestra nos dio 23,6. En la segunda muestra fue 12,7 el volumen gastado para la titulación con NaOH. El volumen gastado en la titulación en blanco, 0,5, que fue una sola gota. Total del intercambio catiónico fue 24,4. Materia orgánica. En esta práctica utilizamos el método de Wiley y Black, en el cual la primera muestra que tomamos fue sacarosa, lo hicimos con sacarosa y con ácido sulfúrico concentrado al 99%, en el cual tomamos 8 muestras de sacarosa y 8 muestras en agua con ácido sulfúrico en 10 mililitros. En la primera muestra podemos observar que nos dio con agua una tonación tono verde, y en las otras muestras nos dio la siguiente tonalidad, que fue, las lecturas fueron al 0,5, en las lecturas de patrón en la centrífuga fueron 0,42, en la segunda fueron en 10 mililitros, en un mililitro fue 0,11, en la tercera muestra fueron 2, que fue 0,13, en la cuarta muestra fue 2,4, en la quinta fue 0,3 y en la sexta fue 0,445, séptima fue 0,31, octava 0,37. En lo que podemos concluir con estas gráficas es que a la muestra 6 elevó un poquito el nivel de patrones, no sé, o sea, de pronto puede ser por el volumen, por la cantidad de agua que se gastó o por el mismo ácido sulfúrico concentrado. Conductividad eléctrica. Entonces, en la conductividad eléctrica utilizamos los siguientes datos, que fueron 159 el total de la calcinación en la total de la muestra en vacío, en 259 total de la muestra con peso, con el volumen del agua fue 384, el total nos dio de la 124, y de la humedad gravimétrica fue 1,23 promedio. En las que podemos concluir que las tierras son adecuadas para el uso agropecuario en los cultivos transitorios permanentes que se encuentran en la producción de productos agrícolas como la papa, el maíz y la alberga de las hortalizas. O sea, estas tierras son suelos planos, son tierras planas en la cual en este municipio después es ideal el tipo de suelo para trabajar en las hortalizas, bueno, y tanto los demás cultivos, lo que es la papa, el maíz y eso. El clima se favorece, bueno, donde está ubicado la finca favorece por alto, por lo que no es tan plano, pero también favorece. Podemos concluir también que este tipo de suelo, si es arcilloso, también nos favorece también harto, ya que este se puede dejar manejar y el producto, o sea, en hortalizas es mejor un tipo arcilloso. Es el que más se puede dejar la tierra, que se pueda dejar trabajar tanto porque no tiene tantos químicos. Y también son ricos en nutrientes las hortalizas, y se puede cambiar los suelos tipo arenosos. El aumento de fertilidad es de 10 kilogramos por metro segundo según la curva. También de buena arena, también nos puede servir, pero mi cultivo en sí es arcilloso, o sea que es un buen cultivo en la que podemos nosotros trabajar, es un buen tipo de suelo. Lo único es que yo podía concluir es el tipo de pH, que es el que no nos coincidió tanto por la alcalinidad que tiene este tipo. Muchísimas gracias y